Vamos a hablar acerca del arte de la colaboración para el alto desempeño. Por eso quiero hacerles una identificación de cómo la colaboración especializada es distinta a la colaboración transversal. Cuando hablamos de colaboración especializada, y es bueno utilizar esta imagen de los silos, dado que muchas veces en las organizaciones hablamos de cómo romper con los silos. Cuando hablamos de silos, estamos hablando de la relación de grupos especializados que tienen intereses muy cercanos, indicadores de desempeño similares, conversaciones cercanas y además tienen conocimientos técnicos también muy similares, ¿no? Entonces, por supuesto que en las áreas especializadas hay un terreno de colaboración muy importante. Lo que ocurre es que en el mundo organizacional, esta es la colaboración que menos dificultades se presentan, ¿no? Sobre todo porque son áreas muy afines y a veces el nivel de comunicación es muy cercano. Sin embargo, en donde se presenta mayor desafío en la colaboración es en lo que llamamos la colaboración transversal, la relación transversal entre áreas multidisciplinarias, multisectoriales, que hacen multiregionales incluso, que hacen mucho más compleja la comunicación, porque allí se confrontan indicadores de desempeño tal vez a veces incluso hasta contradictorios, en donde se presentan niveles de conocimientos distintos y entonces a veces no entiendo al otro porque no conozco su especificidad en su trabajo. Y cuando también hablamos de estilos de personalidad también muy diferenciados. ¿Cuáles son los elementos claves para llevar a cabo un proceso de alto desempeño? Y entonces, buscando respuesta a esta pregunta, me gusta ver la otra cara de la moneda. O sea, si queremos conocer por qué nos cuesta trabajar en equipo, vale la pena ver la otra cara de la moneda. Y lo contrario a colaboración es competir. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es conocer qué caracteriza un juego competitivo, qué comportamientos prevalecen cuando estamos compitiendo, porque de esa manera vamos a contrastarlo con la colaboración. O sea, si sabemos qué caracteriza la competencia, vamos a entender qué caracteriza la colaboración. Y de esa manera podremos nosotros tomar la decisión si queremos competir o colaborar. Porque quiero aclarar algo importante. La competencia y la colaboración no hay uno que sea malo o bueno, sino hay uno que es funcional en unos momentos y otro que es funcional en otros momentos. O sea, hay momentos para competir y hay momentos para colaborar. Y en función de conocer un poco qué caracteriza un juego competitivo y qué comportamientos prevalecen en un ambiente colaborativo, quisiera que en este momento viéramos estas imágenes de un juego de fútbol entre dos rivales. Veamos que en este juego podemos observar colaboración al interior de cada equipo, cómo se comportan los jugadores cuando están compitiendo con los otros. Hay un árbitro, el árbitro llama la atención, toma medidas. ¿Qué hace el equipo contrario? Reclama, dice, no, no fue así, no es verdad, tú estás equivocado, árbitro, y el árbitro le dice, aquí quien decide soy yo. Veamos ahora a Messi, Messi jugando, miren cómo hace la gambeta, cómo confunde al adversario, de qué manera juega para confundir al adversario, para pensar que va a la izquierda, pero va a la derecha y finalmente mete gol. Esta experiencia me parece muy significativa porque nos permite entonces ver cómo, cómo nos comportamos cuando estamos compitiendo y qué comportamientos tenemos con respecto a nuestro competidor. Y entonces a partir de acá me gustaría presentarles algunos elementos claves que caracterizan la competencia. Primer elemento fundamental. Decimos que estamos en un ambiente competitivo cuando el juego es suma cero. ¿Qué es un juego suma cero? Un juego suma cero significa que la única manera de que yo gane es que tú pierdas. Y la única manera de que tú pierdas, que tú ganes, es que yo pierda. Por eso se llama suma cero. Y la explicación del suma cero
viene de esta manera. Por ejemplo, Messi mete un gol. Entonces el equipo de Messi tiene un gol a favor. ¿Cuántos goles tiene el equipo contrario? Generalmente lo que respondemos es que tiene cero, pero no es verdad. El equipo contrario tiene -1, porque la única manera de ganar no es metiendo un gol, sino metiendo dos goles. Por lo tanto, la suma de 1 menos 1 da cero. Los juegos competitivos son siempre de suma cero porque estamos hablando de un pastel finito, para poner otra metáfora o otra analogía, que es la analogía del pastel. Es un pastel que está definido en su tamaño, por lo tanto, el pedazo que yo me coma, no te lo vas a comer tú. Por lo tanto, es de suma cero porque la única manera de que yo gane es que tú pierdas, o la única manera de que tú pierdas es que yo gane. Segundo elemento importante que caracteriza ya los comportamientos en un ambiente competitivo. Un elemento que caracteriza fundamentalmente es la astucia. Y me gusta mucho hablar del tema. Cuando ustedes ven a Messi haciendo lo que hicieron, lo que estamos hablando es de astucia. Y la astucia tiene que ver con mi capacidad para confundir al otro. Y cuando hablo de confundir al otro, estamos hablando de una cosa que se llama mentir. Y a veces cuando decimos astucia es mi habilidad para mentir, lo sentimos como duro, como fuerte, pero es la realidad. Cuando yo estoy en un juego competitivo, yo estoy buscando confundir al otro y se parece mucho a lo que en El arte de la guerra, que es un libro milenario chino y muy utilizado por muchos estrategas, que dice, haz que tu enemigo crea que tú eres fuerte en donde eres débil y que tú eres débil en donde eres fuerte. Dicho de otra manera, miente, pero hazlo de tal manera que el otro te crea y que al creerte se confunda y que al confundirte tú de manera astuta metas gol. Otro elemento a nivel de la relación tiene que ver con la manera como en medio del juego nos irrespetamos. Ustedes ven, por ejemplo, como en el juego de fútbol o cuando estás discutiendo con otra persona sobre fútbol, se usa mucho la burla, el sarcasmo, ¿verdad? Y es natural que eso se utilice. ¿Y por qué lo utilizamos? Porque en un juego competitivo, nosotros estamos buscando que nuestro adversario pierda su capacidad de concentración. Porque estamos buscando que el adversario eh, sienta que su autoestima se va al piso, porque si su autoestima se va al piso, pierde confianza en sí mismo y pierde atención, comete errores. Entonces, la burla, el sarcasmo es muy utilizado en un ambiente altamente competitivo. ¿Qué hacemos cuando se presenta un problema, como por ejemplo el del árbitro, ¿verdad? Se presentó un problema de un equipo contra el otro. No estoy hablando de los problemas al interior del equipo, porque ese sería un problema a resolver en el terreno colaborativo. Estoy hablando de un problema que se presenta con el otro equipo. ¿Qué hacemos? Generalmente lo que hacemos es culpar, justificarnos o atacar, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo opera la comunicación en un ambiente competitivo? Ocultando la información. ¿Por qué ocultamos la información en un ambiente competitivo? Porque no queremos que el otro conozca nuestra estrategia. Porque no queremos que el otro conozca nuestros secretos. Porque no queremos que el otro se aproveche de nuestro saber para replicar lo mismo que nosotros hacemos o contrarrestar nuestra estrategia. Entonces, buscamos ocultar información, pero además buscamos conocer la información del otro, utilizando inteligencia, utilizando cualquier tipo de astucia para conocer qué están haciendo, cuál es su estrategia, de qué manera quieren jugar, cómo están logrando hacer cosas que yo no puedo hacer. Entonces, he hecho un resumen de cómo son, primero, qué significa competir, qué significa un juego suma cero y cuáles son los comportamientos en el terreno de las relaciones, en el terreno del abordaje de problemas y en el terreno de la comunicación cuando estamos compitiendo con otros. Ahora vamos a la parte, el contraste, que es la parte que más nos interesa. ¿Cómo nos comportamos en ambientes colaborativos? El juego ya no es un juego suma cero.
se llama el juego de la suma para multiplicar. O sea, consideramos que cuando nos unimos tú y yo, lo que hacemos es complementarnos. Complementamos fortalezas y compensamos debilidades. Entonces, cuando mi debilidad se complementa con tu fortaleza y tu debilidad se complementa con mi fortaleza, esa conexión nos hace mucho más fuerte. Por lo tanto, no es una suma, sino que es una multiplicación. ¿Qué pasa con las relaciones? En primer lugar, la relación no se basa sobre la astucia, sino sobre la confianza. ¿Y por qué es tan importante la confianza en el terreno de la colaboración? Porque la confianza nos permite ser vulnerables. Y ser vulnerable significa que poder decirte con claridad a ti en dónde están mis debilidades sin que eso signifique para mí ningún prejuicio. En poder tener la seguridad psicológica de que si yo te comento un error, ese error no va a ser utilizado en mi contra, sino que va a ser utilizado para el aprendizaje y para anticiparnos a los riesgos, para poder anticiparnos a los posibles riesgos que tiene un problema que se ha presentado y que yo necesito comentarlo con anticipación. Otro elemento que se ve en la relación es el respeto. O sea, cómo logramos que haya apoyo, empatía y sobre todo que estas malas prácticas que muchas veces hay en la organización, como es burlarnos, el sarcasmo, hablar espalda, evitarlos al mínimo y tratar de erradicarlos. ¿Por qué? Porque eso mina la confianza. Y pensar que la burla y el sarcasmo ayuda al chiste y al buen ánimo del equipo, estamos cometiendo un gran error. Cuando tú eres sujeto del sarcasmo, buscarás vengarte con otro sarcasmo. Cuando eres sujeto al sarcasmo, buscarás evitar al grupo. Por lo tanto, el respeto es muy importante en las relaciones de colaboración. Luego, ¿cómo abordamos los problemas en el ambiente colaborativo? Bueno, buscamos solucionar, buscamos innovar, buscamos atacar el problema y no a la persona. Y finalmente, ¿cómo es la comunicación? Totalmente transparente, clara y oportuna, y ya creo que está confirmada con lo que había dicho anteriormente, porque una mala noticia a tiempo es una buena noticia. Ahora, vamos a concretar por qué nos cuesta trabajar en equipo. Y visto ya el video del fútbol y revisando los diferentes comportamientos, comparando la colaboración con la competencia, el primer elemento que podemos reconocer como un elemento que dificulta la posibilidad de trabajar en equipo es cuando nosotros o algún miembro del equipo actúa con comportamientos competitivos en ambientes colaborativos. Yo no puedo actuar con comportamientos colaborativos cuando estoy compitiendo con el otro, pero cuando estoy colaborando, si mi comportamiento es competitivo, estoy siendo como la célula rebelde, célula cancerígena. Y la célula rebelde es aquella que cuando no se trata a tiempo, termina matando al cuerpo del cual forma parte. Y eso es lo que pasa con los comportamientos competitivos en ambientes colaborativos, que genera fragmentación y genera una situación en la cual poco a poco nos vamos deteriorando. Entonces, primer punto clave. Estamos utilizando comportamientos competitivos en ambientes colaborativos. Hablemoslo, pongámoslo sobre la mesa y corrijamos ese error. Hagámoslo con una posición muy proactiva, muy positiva, muy orientada a la solución y no a buscar culpables. Entonces tenemos la primera dimensión. ¿Por qué nos cuesta trabajar en equipo? Porque jugamos al juego suma cero, en donde yo gano si tú pierdes. Pero cuando juego suma cero, entonces a veces incluso llego a sentir envidia por los avances de otros y siento que el avance de otro lleva a ser una pérdida o un retroceso de mi parte. Entonces, primer elemento, jugar juego suma cero, cuando yo gano es porque el otro pierde. ¿Por qué otra razón nos cuesta trabajar en equipo? Vamos a ver el siguiente video y llegamos a la conclusión de qué significa. El trabajo colaborativo es un arte y una ciencia.
Y cuando nos colocamos frente al desafío de trabajo en equipo, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para que mi equipo de trabajo esté motivado, integrado y orientado al alto desempeño? ¿De qué manera puedo generar un ambiente de colaboración efectivo entre grupos o líderes diversos que requieren coordinar acciones entre sí? En el fondo, estas preguntas nos remiten a lo que llamamos la aritmética de la colaboración. Cuando en los equipos las personas no cumplen con sus obligaciones, restan. Pero cuando obstaculizan el trabajo de otros, dividen. Por el contrario, cuando los miembros del equipo cumplen con su función, suman. Pero cuando logran sumar talentos, activar la inteligencia colectiva y obtener resultados extraordinarios, multiplican. Por ello, de lo que se trata es de multiplicar los talentos. Entonces, de lo que se trata es de multiplicar los talentos, y este es el segundo elemento que quiero señalar como causas por las cuales nos cuesta trabajar en equipo. Y es que cuando vamos a tomar una decisión, o restamos, o dividimos, o a veces nos conformamos solamente con sumar. Y eso significa que tomamos decisiones con un pensamiento excluyente, del tipo uno o el otro. Me presento en una conversación con una posición rígida y entonces compito con la posición del otro y al final considero que la decisión debe ser o la del otro o la mía, y no pienso en términos incluyentes de que es posible conseguir lo mejor de ambas posiciones extremas y construir una tercera posibilidad. Entonces, tomar decisiones excluyentes significa pensar en términos de que cada vez que voy a tomar una decisión, o tomo una o tomo la otra, y no pienso en términos incluyentes con la posibilidad de construir una tercera alternativa. ¿Por qué nos cuesta trabajar en equipo? Veamos esta otra posibilidad. Y tiene que ver con la astucia y la confianza. Cuando me mueve la astucia, entonces las relaciones se regulan mediante reglas. Reglas en la cual se requiere un árbitro que haga cumplir esa regla. Por ejemplo, todos vimos la mano de Maradona cuando metió el gol, y Maradona dice, fue la mano de Dios. El único que no vio la mano de Dios fue el árbitro. ¿Y por qué fue gol? Porque el árbitro no vio la mano. Se requiere un árbitro que haga funcionar la regla, y por lo tanto, en un ambiente competitivo, yo trataré de moverme con astucia en el límite de la regla. Que no me pongan la tarjeta amarilla, pero en el límite de la regla. Y si me ponen la tarjeta amarilla, cuidarme mucho de que no me pongan la roja. Entonces, en un ambiente de competencia, me muevo con astucia, relaciones basadas en reglas que requieren un árbitro que las haga cumplir. Cuando estoy en un ambiente colaborativo, funciona de manera distinta. Funcionan basados en la confianza. Y la confianza se regula a través de una relación basada en valores. ¿Qué pasa con los valores? Que los valores, para que se cumplan, requieren dos cosas. Primero, la conciencia personal, pero no es suficiente. La autorregulación, en donde no necesitamos un árbitro que nos regule, sino que el propio equipo se autorregula. Autorregulamos la confianza, el respeto, autorregulamos nuestros valores. ¿A través de qué? A través de una retroalimentación constructiva a tiempo, en donde los temas asociados a los valores se abordan de manera clara y precisa oportunamente. La tercera dimensión de por qué nos cuesta trabajar en equipo tiene que ver con el comportamiento. Respetar las reglas mientras esté el árbitro. ¿Cómo queremos jugar? Entonces, ¿queremos jugar con astucia para competir? ¿Con un juego distributivo suma cero, yo gano si tú pierdes? ¿O queremos jugar con un juego integrativo de suma multiplicando los talentos, en donde nosotros ganamos? ¿Queremos tomar decisiones excluyentes, uno o el otro? ¿O vamos a tomar decisiones incluyentes, uno y el otro? ¿Queremos comportamientos basados en respetar las reglas mientras esté el árbitro? ¿O queremos comportamientos basados en el respeto de los valores, en donde todos nos autorregulamos?
Una estrategia competitiva busca vencer al contrario y defenderse anticipadamente de sus posibles ataques. Una estrategia colaborativa busca la diversidad y alcanzar soluciones integradoras.